buenos días, amados hermanos y amigos. Es una bendición poder estar con todos ustedes en esta mañana y les saludamos desde la Casa Iglesia Bautista Oikos, acá en San José, Costa Rica. Para nosotros es una gran bendición llegar hasta tu hogar y compartir contigo la palabra de Dios. Así que te animamos para que te unas y seas parte de nuestro ministerio. Puedes hacerlo orando cada día para que Dios nos dé nuevas oportunidades y poder tocar con la palabra de Dios el corazón de muchas personas. También puedes hacerlo a través de donaciones, tu ofrenda o tu diezmo, o si el Señor pone en tu corazón participar de alguna forma económica con nuestro ministerio, puedes hacerlo al simple móvil que aparece al pie de la pantalla o también a la cuenta corriente del Banco Nacional de Costa Rica, y a la vuelta te estaremos enviando un mensaje de gratitud. Así es que prepárate para escuchar la palabra de Dios esta mañana, que estoy seguro que el Señor hablará a tu corazón. Y vamos a abrir la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos del 7 al 11. Así es que voy a hacer la lectura y usted puede seguir la lectura conmigo. Dice así la palabra del Señor: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Es una hermosa palabra que el apóstol Pedro nos deja acá en la Biblia. Y hemos hablado cómo Pedro decide enviar estas palabras o esta carta a un grupo de personas que viven dispersos en regiones grandes allá en lo que hoy se conoce como el Mediterráneo, pero que aquellos días eran varias provincias: Asia Menor, Bitinia y algunas otras provincias romanas, son a las cuales Pedro les dirige esta carta. Se la dirige a los cristianos que vivían expatriados, personas que vivían fuera de su patria y que por diferentes razones estaban viviendo ahí, quizás porque habían mayores oportunidades de trabajo, mejores condiciones de vida, y habían salido a vivir a esas zonas, pero en este momento estaban experimentando dificultades, estaban experimentando conflictos, no solamente de sus vecinos, pero también habían conflictos del mundo de aquel momento. Estaba agitado, el emperador romano estaba también presionando, y la sociedad en general vivía agobiada. Y aquellos cristianos estaban mirando su contexto y se daban cuenta que las cosas estaban difíciles, que el mundo parecía que vivía en crisis. Y si nosotros miramos el mundo hoy, no hay que ser un politólogo, no hay que ser un gran profesional para darse cuenta que vivimos en un mundo de conflicto, en un mundo difícil, y que mantener el nombre de cristiano en el mundo de hoy también puede conllevar ciertos riesgos. Vivimos en un estado y en un país donde, gracias a Dios, todavía no tenemos grandes limitaciones los cristianos, pero hay otras regiones del mundo donde ser cristiano es cosa difícil, y hacia eso apunta cada día más el rumbo de la historia, hacia un tiempo difícil para los cristianos que quieren vivir como Cristo, no para los cristianos en sentido genérico de la palabra, sino aquellas personas que deciden vivir una conducta apegada a las enseñanzas de la Escritura. Y Pedro les está escribiendo a aquellos hermanos y le está diciendo algunas cosas. Dice el versículo 7 que Pedro le dice: el fin de todas las cosas está cerca. Hace 2000 años Pedro dijo esas palabras: el fin de todas las cosas está cerca. ¿Qué estaba pensando Pedro? Pedro estaba pensando: ya viene Jesucristo. Muchos cristianos del primer siglo esperaban la venida del Señor en sus días. Entre ellos Pablo, cuando escribe
en la segunda carta de los tesalonicenses. Y Pablo les dice en el capítulo 4 de Tesalonicenses: nosotros, los que habremos quedado vivos. Estaba pensando que cuando el Señor viniese, Él iba a estar vivo, que Él iba a ser testigo de la venida del Señor y que los muertos en Cristo iban a resucitar primero y después todos los que estaban vivos iban a ser arrebatados por el Señor y iban a estar así como en el aire en una gran carroza con Cristo. Iban a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Muchos cristianos pensaban que Jesús iba a llegar en esos días. Pedro también. Cuando el Señor ascendió, la gente se quedó mirando para arriba y le habían preguntado: ¿cuándo serán estas cosas? El Señor les dijo: dedíquense a predicar y no se preocupen por cuándo será mi segunda venida. Pero vivían bajo esa expectativa: el Señor viene pronto. Hemos perdido esa expectativa nosotros. ¿Quién piensa que el Señor va a venir mañana? Tenemos planes para el 1 de mayo, 30 de abril y 1 de mayo. Tenemos planes y no estamos contemplando que el Señor puede venir. Nadie está contemplando que el Señor puede venir más tarde, como se le ocurre. Paz, vea lo bonito que está el mundo. Hemos perdido la expectativa de la venida del Señor. Y algo raro sucedió en nuestra vida, porque cuando alguien nos avisa que va a venir a pasear a nuestra casa, viene alguien, nos dice: llego el 15 de julio, y es alguien que viene del extranjero, alguien que hace mucho no vemos. Desde que nos avisa, vivimos con una expectativa. Primero, confírmenos que va a venir. De pasadita le mandamos a preguntar: ¿qué le gusta comer? ¿A dónde le gustaría ir? Tenemos montañas y playa. Vamos a hacer el plan para llevarlo a tal lado. Y vivimos en esa expectativa. Pero con las cosas de Dios hemos perdido la expectativa que va a venir el Señor más tarde. Llevamos 2000 años esperándolo. No creo. Y sin embargo Pedro dice en 2 de Pedro 4: el Señor no retarda su venida, sino que es paciente. El Señor es paciente. ¿Sabe usted lo que es ser pacientes? Espera, espera y espera. Es paciente para con todos porque Él no quiere que nadie se pierda. El Señor por eso no viene, porque no quiere que nadie se pierda. ¿Conocemos gente perdida? Claro que sí. Mi tío, su primo, quizás su hermano o su hermana, tal vez su hijo está perdido. No tiene a Cristo en el corazón, porque el que tiene a Cristo tiene la vida. Pero el que no tiene a Cristo, dice Juan, la ira de Dios está sobre él. No es que Dios es malo, pero es que no tiene a Cristo, y al no tener a Cristo no puede estar con el Señor. Entonces Pedro está escribiendo porque el fin de todas las cosas está cerca. Y cuando sabemos que esa fecha ya va a llegar, deberíamos de vivir entonces con una expectativa, con una actitud, con una cierta tensión, porque ya ese día está más cerca. Y me pongo tenso al saber que ese día ya va a estar más cerca. Y entonces Pedro les da varios consejos prácticos. El primer consejo que Pedro les da es que nosotros debemos ser sobrios y velar en oración. Son dos cosas: ser sobrios. Ser sobrios no es como cuando Pablo usa esa misma palabra sobrio en otros contextos de sus cartas. Estaba pensando en ser autodisciplinado. Esa palabra en ese contexto significa ser autodisciplinado. Ya que el fin se acerca, ocupamos disciplina, porque el fin está cerca. Como el fin está cerca, no debo vivir como vivo siempre. Ocupamos a veces vivir en crisis para disciplinarnos en algunas áreas de la vida. Ya nos dicen que el litro de gasolina va a costar 1000 colones, y entonces disciplino esa parte de mi vida. Ya no saco el carro tanto. Ya para ir donde el chino, entonces voy en carro. Ya voy en carro, voy a pie. Es que a veces usamos el carro para todo, ¿verdad? Cualquier cosilla, saca uno el carro. Pero ocupamos una crisis para que entonces nosotros podamos empezar a disciplinarnos. Sube la canasta básica, entonces empezamos a decir: bueno, hay que hacer recortes. Ya no podemos ir al cine todas las semanas. Ya no podemos mandar a traer las palomitas a Cinépolis. Ya no podemos hacer ciertas cosas, tenemos que recortar. ¿Cuántos de ustedes habrán hablado de ajustarse en su casa?
Selenia y yo hablamos de ajustarnos en nuestro hogar. Ya que el fin de todas las cosas se acerca, debemos ser autodisciplinados. Autodisciplinados. ¿Cómo nos enseñaron nuestros papás cuando eran chiquillos? Tal vez mis papás, tal vez los suyos no, pero a uno le daban una monedilla, tome para que gaste. Eso era lo que nos decían. Mi papá, tome para que vaya a la pulpería Don Toño. Tome para que se compre algo. Rara vez, o quizás nunca, dijo, tome para que ahorre. Tome para que le eche al chanchito. Tome para que. No nos enseñaron disciplina de ahorro. Por eso nos agarran las circunstancias duras de la vida a veces desprevenidos. Se murió uno y no había pero ni para la caja. Ni siquiera teníamos una póliza, un plan con alguna casa funeraria. Y entonces, hermanos, sufrimos. Pedro dice, ya que el fin está cerca, disciplínese, sea sobrio. Y segunda cosa que Pedro dice es, póngase a orar. Vele en oración. Vele en oración. Esta es una debilidad de muchas de nuestras iglesias. Flojos para la oración. Flojos para la oración. Uno quisiera orar y que la persona se sane. Uno quisiera que alguien ore por mi situación y mi problema se arregle. Pero somos poquitos para la oración. La oración que hacemos nosotros generalmente es esta en la mañana. Señor, gracias por este día nuevo que nos das. Gracias que amanecimos bien. Gracias por el café y el pan que nos das hoy. Llévanos con bien al trabajo y tráeme con bien a la casa. Amén. Y ya uno sale todopoderoso para la calle. Ya oré. Y al mediodía, si acaso, tal vez le dijimos, Señor, gracias por los alimentos de hoy. Así rapidito, porque hay mucha hambre. Y en la noche, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Gente de oración pobre. Con esa oración no tocamos nada. Pedro dice, ya que estamos cerca del final, ¿cómo debería ser nuestra oración? Continua. Velad en oración. Una oración persistente. El problema es que la tradición nos enseñó que la oración es dolorosa. Hínquese en un grano de maíz. Que la oración es un flagelo. Las personas en la Edad Media oraban y se flagelaban. ¿Quién va a querer orar así? ¿Quién va a querer orar arrodillado en granos? Pero la oración debe ser un disfrute. Debe ser algo hermoso. Algo que uno realmente disfruta. Hablar con Dios. ¿Habrá alguna persona con la que a usted le gusta conversar y que siempre quiere hablar y hablar con esa persona? Así es la oración. Estamos hablando con alguien que nos encanta. Y entonces no solamente tenemos tiempos exclusivos, privados para orar con Dios, pero continuamente durante el día nos mantenemos hablando con Dios. Mientras usted conduce su vehículo, mientras está trabajando, mientras está cocinando, usted habla con Dios. Eso es velar en oración. Velar en oración. Entonces el primer consejo que Pedro nos da, ya que el tiempo está cerca, deberíamos de ser personas disciplinadas que les encanta orar. Que les encanta orar por las necesidades de otros. Pero también Pedro nos dice en el siguiente versículo, en el verso 8, que deberíamos tener entre nosotros ferviente amor, porque el amor cubre multitud de pecados. Piensa en alguien con el que usted está molesto, alguien que le incomoda. No estoy bravo, pero no puedo estar cerca de esa persona. No estamos enojados, pero mejor nos mantenemos a la distancia. No, pastor, no estamos bravos, pero si él va al culto a las 9, yo voy al de las 10:45. Tenemos distancia a veces con algunas personas, pero está el tiempo muy cerca, la venida del Señor, y deberíamos de amar a las personas y perdonar. La gente que ama, perdona. ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano? Le dijo Pedro al Señor, y el Señor le dice, Pedro, las que sean necesarias. El fin está cerca. Cuando Jesús habló del fin, mencionó algunas señales. En Mateo 24, Jesús dijo, ante la pregunta de sus discípulos, Él dijo, bueno, no sé cuándo,
porque eso solo lo sabe mi Padre, pero les voy a dar algunas señales acerca de ese día, cuando ese día esté muy cerca. Número 1, ¿recuerdan alguna ustedes? Guerras y rumores de guerras. Y usted me va a decir, guerras ha habido todo el tiempo, ¿sí? Pero guerras como las de ahorita, no. Guerras tan continuas como las de ahora, no. Las guerras antiguas, yo les he dicho, eran una belleza. Eran guerras dignas de estar uno ahí. En el Antiguo Testamento leemos la guerra de los israelitas, peleando. En la noche dormían, nadie atacaba de noche. Y no empezaba la guerra hasta que todos hubiesen desayunado y estuviesen listos y ya parados allá en el cerrillo donde iban a pelear. Ya es la hora de pelear. Y empezaba la pelea. Y al anochecer paraban. Y algunas guerras, como la guerra contra los filisteos y de Goliat, no pelearon. Simplemente aquel día los ejércitos estuvieron a frente durante muchos días, de frente a frente, y se paraba un hombre para decir: échenme a uno de ustedes. ¿Para qué vamos a pelear todos? Podría decir Putin: venga Biden, y nos damos usted y yo. ¿Para qué vamos a seguir disparando tanto? Y el que gane, gana. Sería una buena manera de acabar con la violencia. Así era en el Antiguo Testamento. Pero hoy las guerras son crueles. Millones de personas se han desplazado en Ucrania. Hay miles de desplazados en todo el mundo. De Venezuela, 8 millones leí de personas han salido de Venezuela. De Nicaragua, miles de personas. De El Salvador. De todo lado hay inmigrantes saliendo. El fin está cerca, hermanos. Debemos ser personas disciplinadas, personas que aman hablar con Dios acerca de las cosas realmente importantes y personas que deciden perdonar a aquellos que nos hacen algún daño y que decidimos amar. ¿A quién debemos amar? ¿A quién debemos amar? No es que, sí, yo te quiero, es amar con el amor de Dios. ¿Cómo es el amor de Dios? Es el amor ágape. Dios nos vio a nosotros y nos amó. Y el otro día les puse el ejemplo de Betty la Fea, ¿verdad? Cuando promocionan esa novela, en la promoción va una señora y un hombre, no sé quiénes son, pero están viendo la cuna o el carrito donde está Betty la Fea bebé. Y de verdad que parece que es terrible con el gesto que hacen ellos. Es terriblemente fea. Dios nos vio así, feos. Somos feos por nuestros delitos y pecados. Dice Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte. Y nosotros merecíamos la muerte, pero la gracia de Dios es vida. Dios por gracia nos dio vida. Y el amor de Dios es lo que nos perdonó a nosotros. ¿Por qué no podemos perdonar a aquellos que nos hacen daño? Perdonar es dejar soltar eso. Cuando no perdonamos, nos lastimamos nosotros, nos herimos nosotros. El otro anda feliz de la vida y uno sufriendo. Suelte eso y perdone. El fin está cerca. Enfóquese en la venida del Señor. Y el versículo 9 dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ya que el fin está cerca, ¿cómo deberíamos ser los cristianos? No solamente gente disciplinada, gente de oración, gente que ama, pero debemos ser gente hospitalaria. Qué feo a veces entre nosotros los creyentes, que ni entre nosotros a veces somos hospitalarios. En la antigüedad esto era importante para los cristianos de aquella época. No habían hoteles. Ustedes recuerdan José y María yendo a Belén y no hubo en Belén donde hospedarse. Nadie les abrió la puerta. Parece que todas las familias cerraron su corazón a María y a José, y María embarazada. ¿Y dónde tocaron? No tenemos campo, no hay espacio. Tocaron y tocaron, nunca encontraron espacio. Hubo allá, en un lugar maloliente, ahí se hospedó María solita con su esposo José, y ahí nació nuestro Salvador. En los primeros tiempos cristianos, la hospitalidad era importantísima para los misioneros, y muchos de ellos fueron ubicados en casa. ¿Sabe qué? Quiero agradecerles siempre a ustedes que han tenido un corazón hospitalario,
que cuando ha venido hermanos del extranjero a predicar, ustedes lo han recibido en sus casas, les han alimentado. El hermano Pavel, que es el último que vino, en ruso, tuvimos un ruso, y estuvo disfrutando en las casas de ustedes, alegre, bendecido. Ese hermano venía con poco dinero, como para pagar un hotel y pagar su hospedaje y su alimentación, se le hacía difícil, pero qué dicha que tenemos un corazón hospitalario. Necesitamos ese corazón de hospitalidad, no solamente de abrir la puerta de la casa, pero abrir la puerta del corazón y ofrecerle al extranjero, al diferente a nosotros, no solamente la casa, pero el plato de comida que necesita también. Es duro para los hermanos extranjeros, es duro para los hermanos que vienen a nuestro país encontrarse con una sociedad con poco corazón de hospitalidad, que llegan aquí a ingeniárselas, a ver cómo hacen para sostenerse. Y voy a pedirle a Ceci que maneje el carrito, un tirito para acá. Sabe que parte de la hospitalidad es alimentar al extranjero, es darle un gallito de comida al extranjero. ¿Cómo cuesta a veces a nosotros desprendernos un poquito de algo? Vean ustedes el carrito de la bendición. Ese es el carrito de la bendición. Gracias, Ceci. Ella lleva el diario a su casa por una pequeña ofrenda. Pero ¿sabe usted que ese carrito no lo llenamos en un mes? Es noticia triste. Nos cuesta llenar ese carrito en un mes. Nos cuesta, porque a veces el corazón nuestro piensa que tenemos tanto tiempo y se ha vuelto duro y no nos damos cuenta que estamos en los últimos tiempos y que deberíamos ser amorosos y deberíamos ser hospitalarios y deberíamos ser personas que oran por los que están sufriendo y entender que el Señor viene en cualquier momento. Y entonces, esta semana seguramente que cualquiera de nosotros ha gastado 2,000 colones en algo que no era relevante, o 3,000 colones, o 5,000. Gastó 5,000 en algo que no necesitaba. Pero una bolsa de arroz, traerla ahí, eso me parece cosa dura. El domingo podríamos traer un paquetito de espagueti y una bolsita de salsa italiana, y eso nos desbalancearía en el presupuesto de la casa. Si yo hoy trajese una bolsa de arroz, eso haría que yo no tenga algo durante la semana en mi casa. Si yo trajese hoy, cada domingo, 1 litro de aceite, eso me desbalancearía a mí en mi hogar. Pregúntese, si usted trajese cada domingo un atún o una bolsita de café de medio kilo, ¿eso le causaría alguna incomodidad en sus finanzas, en su casa? ¿Tendría que dejar de tomar café una semana? Seguro que no, hermanos. Pero la hospitalidad, algo ha pasado en el corazón nuestro, que a veces oímos que hay hermanos en necesidad y decimos, vamos a orar, pero con oración no se llena uno. Ocupamos la comida para los hermanos. Tenemos hermanos, y aunque no tuviésemos hermanos con necesidad, hay mucha gente con necesidad a nuestro alrededor. Ya que el Señor viene pronto, deberíamos nosotros decir, bueno, me desprendo de esta bolsa de arroz, de por sí con nada, el Señor viene pasado mañana, ¿para qué se va a quedar ahí? Me desprendo de estos 2,000 colones para la comida. Las señales del cristiano, Jesús dijo, son el amor. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuviésemos amor los unos por los otros. Y entonces, hermanos, Pedro les está diciendo, ya que el fin está cerca, sean disciplinados, oren, ámense, sean hospitalarios. Y por último, Pedro le dice en el versículo 10, ya que el fin está cerca, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios.
Vean que Pedro dice cada uno. Pedro no dice si alguno ha recibido algún don. Es que la palabra de Dios dice cada uno de nosotros hemos recibido algo. Cuando Jesús contó una parábola, dice que a uno le dio 5, a otro le dio 3 y al otro le dio 1. Pero a todos nos dio. Todos nosotros recibimos de Dios habilidades, la oportunidad de estudiar, la oportunidad de hacer cosas. De eso está hablando Pedro. Pedro no está hablando del don de profecía, del don de sanidad. Está hablando de lo que Dios me dio a mí cuando yo nací. Dios me dio a mí una capacidad, un cerebro, unas habilidades especiales, y con esas habilidades yo puedo vivir, sostener mi familia y ayudar a otros. De eso está hablando Pedro. ¿Qué le dio Dios a usted? Alvarito le dio la habilidad de desarmar motos y armarlas y venderlas en pedazos y vender cualquier cosa, casi. A Javier le dio la habilidad de ser un hábil comerciante, también vende cualquier cosa, buen negociador. A don Ricardo le dio la habilidad de enseñar matemáticas. Y a cada uno de nosotros nos dio algo. Entonces Pedro dice, con lo que Dios nos dio, lo que Dios puso en mí, yo debo administrarlo. Debo administrarlo. ¿En beneficio de quién? De las demás personas. Yo debo poner lo que yo tengo y sé al servicio de otros. En momentos de crisis muchas personas se enriquecen porque su conocimiento, entonces se aprovechan de lo que saben para cobrar más, para hacerse de dinero, porque en este es el momento. Está lloviendo mucho, a todo el mundo se le meten las goteras y solo yo sé reparar los techos, entonces les cobro bien caro porque aquí hago mi agosto. Pero un cristiano va y se sube al techo y las tapa de gratis entonces. O le dice, no se preocupe, me paga después cuando entre el próximo verano. Todos hemos recibido de Dios bendiciones. Y en épocas de crisis como en la que estamos, debemos administrarlas con sabiduría para bendecir a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¿Ha sido usted bendecido por alguien en algún momento? Seguro que sí. Y muchas de esas bendiciones que personas hicieron en su momento cambiaron nuestra vida, cambiaron el rumbo. Un hombre me bendijo a mí por 2 años o 3, cuando estaba en el colegio, con una beca de 60,000 colones, de 60 colones, 60,000, ojalá hubiera sido. Cuando estaba en 7º, 8º y 9º. Mi mamá no me iba a mandar al colegio porque no había plata y éramos muchos huilas. Tanto le lloré que me mandó, me llevó. Ya habían entrado las clases hacía varias semanas. Entonces un hombre que se llama José Llobet de Alajuela, el dueño de la tienda Llobet, él decidió darme una beca. Apenas lo conocí, pero él decidió dar todos los meses 60 colones en un sobrecito blanco. ¿A qué fortuna? Y esos 60 mi mamá los agarraba no para decirme, tome Adolfito para que vaya en bus al bus, para que vaya en bus al colegio o para que se compre algo en el recreo. No, mi mamá los tomó para darnos de comer a todos. Y yo seguí yendo a pata al colegio. Nada cambió en mi vida. Más que había comida en la casa. Sin ser creyente, decidió administrar lo que Dios tenía. No solamente me bendecía a mí, bendecía a muchos estudiantes, pero de eso se trata, hermanos. A veces yo pienso, ¿no podría uno becar a un niño pobre, tan siquiera en el inicio del periodo, decirle, esté tranquilo con su uniforme y sus útiles, yo se los puedo conseguir? Sería mucho para uno. Cuando yo voy a Guapiles o a estos lugares, ustedes van a esas zonas rurales, ustedes se dan cuenta que hay familias realmente en necesidad. Y a veces ellos me dicen, pastor, si puede nos consigue cuadernos. Pastor, si puede. Y entonces uno dice, hermano, consigamos cuadernos. Y al final, 5 cuadernitos. Entre todos, da pena. Porque uno sabe que uno puede decirle a ese niño, yo voy a pagarle. Y no voy a quedarme corto. Yo voy a hacerlo.
ya que el fin se acerca, cada vez está más cerca. Si Pedro dijo eso hace 2000 años, hoy está más cerca. Dice Pedro, entonces, sean autodisciplinados. Si fuéramos más disciplinados, podríamos ayudar más. Sean constantes en la oración. Ámense y perdónense. Sean hospitalarios. Ayuden al que necesita. Y por último, ¿por qué dice Pedro eso? Que administremos bien las cosas que nos da. Porque dice el versículo 11, y con esto concluimos: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Es que en todas esas cosas que nosotros hacemos, no es para que la gente nos ponga una placa un día ahí, pastor tal o fulano de tal, es para que esas personas puedan decir: Dios me cuidó, el Señor me cuidó en mi infancia, el Señor me cuidó en mi juventud, usó a quien tuviese que usar para cuidarme. Usa al impío, usa al no creyente, usa a quien sea, porque la gloria debe ser para Dios, debe ser para el Señor. No para que digan: gracias don Adolfo porque me trajo esto. No, gracias a Dios, porque Dios nos da un corazón tierno, un corazón bondadoso, un corazón compasivo. Y Pedro estaba aconsejándole a aquellos creyentes que vivían en crisis y que estaban pensando solo en sí mismos. Les estaba diciendo: olvídense, sean disciplinados y sean constantes en la oración, sean fervientes en el amor, sean hospitalarios, usen bien lo que tienen para ayudar a otros y denle la gloria al Señor siempre. Podemos ser así nosotros, hermanos, ¿verdad? Nos da miedo decir amén. Me da miedo si me comprometo mucho en mis cosas, pero el amor de Dios es así. Todos podemos ayudar a que esa canasta se llene cada domingo y al final de mes poder decirle a varias familias: tomen, hermanos. Yo sé que ustedes no salen mucho a repartir esos alimentos, pero algunas veces que yo voy, realmente es triste cuando uno llega a una casa donde hay necesidad y uno ve que la bolsita que lleva no va a durar más que unos par de días. Entonces podemos nosotros hacer algo. El tiempo de la venida del Señor cada vez está más cerca. Seamos más condescendientes con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Tengamos un corazón más tierno, más bondadoso, y que en todo el Señor Jesucristo sea glorificado. Voy a invitarle a ponerse de pie. Vamos a orar y quedamos despedidos. Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra que hemos visto, por el apóstol Pedro, por sus consejos, por la urgencia con la cual él comparte a sus lectores acerca del cambio de vida que debían experimentar, puesto que el tiempo de tu llegada estaba cerca. Y Señor, cuánto más hoy está cerca tu venida. Ayúdanos a sentir la urgencia de ese cambio en nuestros corazones también y poder cambiar nuestra actitud, nuestra forma de ver las cosas. Ayúdanos a autodisciplinarnos. Ayúdanos a ser constantes en la oración, a tener un corazón ferviente para amar y perdonar. Ayúdanos, Señor, a practicar la hospitalidad en cualquiera de sus formas y a usar todo lo que tú nos das para bendecir también a otros, Señor. Queremos que tu nombre sea exaltado, que tú seas glorificado, Señor, a través del servicio de tus hijos. Bendice la iglesia, bendice mis hermanos esta semana. Guárdanos y guíanos para hacer las cosas correctas, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Nos vemos nuevamente de hoy en 8.